soy Mauricio Ríos García, esto es Poder y Mercado y este es el episodio número 70. ¿De qué vamos a hablar hoy? Como no podía ser de otra manera, no podemos quedar al margen de Bitcoin y el nuevo desplome de su precio desde la anterior semana, desde la primera semana de noviembre. ¿Qué es lo que ha pasado con Bitcoin recientemente? Que su precio ha vuelto a desplomarse porque un exchange de criptos, concretamente FTX, dirigido por Sam Bankman-Fried, o en castellano de manera casual, el banquero frito, operó con reserva fraccionaria para no darle demasiadas vueltas al asunto o a la explicación. Es decir, que no guardó bajo custodia, porque para que se me entienda más fácilmente, estos exchanges operan como bancos de guardia y custodia. No guardó aquello por lo que se comprometió a guardar e invirtió las criptos, Bitcoin entre otras, de sus clientes sin su consentimiento explícito. Operó como cualquier otro banco comercial tradicional y esta es una de las primeras grandes paradojas que quiero señalar sobre lo que está sucediendo y viene sucediendo desde hace mucho tiempo con Bitcoin. Cuando el público se dio cuenta de que Bankman-Fried era un fraude, así como su exchange de criptos, FTX, hubo una gran corrida. El mercado terminó identificando que se trataba de un fiasco y expuso el hecho de que FTX no tenía liquidez. Es decir, la corrida expuso el hecho de que FTX no tenía liquidez. No tenía, insisto, guardado aquello a lo que se comprometió a guardar de sus clientes. La gente no puede liquidar hasta el día de hoy los depósitos de criptos que tiene o tenía en este exchange. Luego, Binance, otra exchange famosa, anunció que estaba considerando la posibilidad de darle una mano de alguna manera a FTX, pero luego, muy pronto además, se dio cuenta de que la cosa no iba, se echó para atrás, porque se dio cuenta al estudiar su balance de que no había forma de rescatar a FTX. ¿Por qué? Porque paradójicamente estas exchanges, no solamente FTX, sino también incluso Binance, que parece relativamente sólida, necesita de dólares, también otras criptos, pero fundamentalmente dólares, para poder liquidar una cantidad de pasivos muy superior a la cantidad de activos que en este caso específico tenía FTX, para responder por sus obligaciones a sus clientes. Es decir, insisto, no podía devolver aquello por lo que se comprometió a guardar a sus clientes. Lamentablemente, algunos defensores maximalistas de Bitcoin han salido apresurados en los medios, probablemente para tratar de evitar que su precio siga desplomándose, porque afecta directamente a sus intereses, desde luego, diciendo que este no es el fin del mundo cripto, porque lo que ha fallado en realidad, dicen ellos, no son las criptos propiamente, sino los exchanges que operan irresponsablemente con las criptos. Es decir, lo que habría fallado es el ecosistema sobre el cual operan las criptos, pero no las criptos propiamente. Vamos a ver. Es decir, y aquí viene la otra gran paradoja o contradicción del mundo cripto. Lo que ha sucedido es, por ejemplo, supongamos que hubo un robo multimillonario en Fort Knox y se han robado la mitad del oro físico que Fort Knox guarda y custodia. Y además ese robo, al ser trasladado, se ha perdido en lo más profundo del Océano Pacífico de manera definitiva. ¿Qué pasa o qué pasaría con el precio del oro si esto realmente sucede? Pues, como no podía ser de otra manera, se dispara espectacularmente. Y lo que ha sucedido con Bitcoin es exactamente lo contrario. Es decir, el precio de Bitcoin se ha desplomado una vez que no existen las criptos en este banco de guardia y custodia que era FTX. Si Bitcoin fuera realmente lo que sus maximalistas defensores no se cansan de afirmar, su precio se hubiera disparado de la misma forma. Y el episodio con FTX no ha sido pues un caso aislado tampoco. Es decir, con casos similares anteriores que no han sido pocos, el precio de Bitcoin no se ha disparado. Es decir, cuando se disparó luego de esos episodios no ha sido por esos eventos, sino a pesar de esos eventos. Lo cual no demuestra nada luego de lo de FTX. En otras palabras, ¿el valor y cotización del oro físico depende acaso de la eficiencia de las empresas que ofrecen bóvedas para custodiarlo? Por ejemplo, por supuesto que no.
Por eso todo el ruido alrededor de este asunto me parece tan absurdo como tragicómico. Es decir, están tratando de defender lo indefendible. No en términos ya teóricos siquiera, que es lo más importante de todo esto, sino en términos prácticos. No puedo, pues, además, ahora hablar del desplome del Bitcoin sin hablar del caso de Bukele y El Salvador y las inversiones de Bukele con el dinero de los salvadoreños en Bitcoin. Desde que Bukele promulgó la ley Bitcoin en septiembre de 2021, Bukele invirtió dinero de los salvadoreños que suma 105 millones de dólares. ¿Sí? Invirtió 105 millones de dólares de los salvadoreños de la manera más irresponsable posible en obtener en el acumulado 2.381 bitcoins. Ninguno ha sido vendido hasta el momento y a pesar de los desplomes para tratar de dejar de perder algo al menos. Hoy el valor de esos bitcoins desde la anterior semana ha caído a apenas 41,5 millones. Las caídas desde máximos de Bitcoin desde noviembre del 2021, cuando cotizaban en aproximadamente 65.500, tal vez un poco menos, ha sido del 80% o casi el 80%. Hoy ronda apenas los 16.200 al momento de elaborar o grabar este podcast. Es decir, Bukele jugó a ser el director de un fondo de inversiones o de un hedge fund y además jugó a ser alguien como Bankman-Fried. Y hasta el momento ha acumulado pérdidas por más del 60%. Al menos le ha ido relativamente menos peor que al banquero frito. Al menos hasta aquí el problema de El Salvador no es Bitcoin precisamente. En ese caso, los maximalistas sí podrían tener razón de repente. Pero Bitcoin es mucho más que el caso de El Salvador y Bukele. El problema de El Salvador, insisto en decir, no es Bitcoin precisamente, sino el muchacho irresponsable que tiene de presidente, que ha embaucado ideológicamente a los fanáticos de Bitcoin para tratar de financiar su gasto público desmedido. Por cierto, recientemente he estado viendo unos tweets de Bukele en los que muestra unas fotos cuando se inaugura el árbol de Navidad, nada menos, y a estas alturas del año, el árbol de Navidad en San Salvador. Subió unas fotos para decir que la ciudadanía salvadoreña no le teme al gobierno como afirman algunos defensores de derechos humanos o gobiernos como el estadounidense que solían ser amigos del gobierno salvadoreño y de Bukele más precisamente, y etcétera. Cuando todos sabemos que no se trata de eso realmente, o los mayores problemas financieros y económicos de El Salvador no tienen nada que ver, al menos en apariencia, con los problemas más grandes de El Salvador. Es decir, vamos a ver, a mí me llama la atención que todo el mundo crea y considere que Bukele es un gobernante acertado solamente porque invirtió dinero de los salvadoreños sin su consentimiento explícito en Bitcoin para tratar de financiar su gasto desmedido, y al mismo tiempo Bukele, sin hablar abundantemente de lo que viene sucediendo en Bitcoin, muestre aquellas cosas en las que más se está gastando de manera absurda. Es decir, en un árbol de Navidad y en convocar a todo el mundo para mostrar unas fotografías y al mismo tiempo mostrarlo a él como un grandioso gobernante. En fin, muchos caen tan fácilmente en estas estafas que, en fin, estafas ideológico-políticas, por supuesto. Al invertir en Bitcoin, Bukele pensó que iba a ser de El Salvador el país más próspero del mundo y probablemente con el apoyo de los millennials maximalistas del globo terráqueo, con todos ellos. Pero no ha sucedido. Bukele solamente ha acabado todavía más profundo en la que podría terminar convirtiéndose en la tumba de las finanzas públicas de su país. Vamos a ver todavía qué es lo que sucede con la deuda pública externa. Vamos a ver si China termina cumpliendo con la promesa de comprar esa deuda o de lo que quede de esa deuda. A partir de septiembre, cuando Bukele anunció que iba a haber una recompra por parte de toda esa deuda, de una parte de toda esa deuda, existe mucha incertidumbre. Y ahora China ofrece su apoyo, pero nadie sabe qué va a pasar exactamente. Es decir, si El Salvador va a terminar cayendo o no en el default. No está exento de este problema todavía El Salvador. En fin,
Pero El Salvador no está en estos problemas por haber invertido en Bitcoin, sino que las inversiones en Bitcoin, o el gasto, mejor dicho, y las pérdidas en Bitcoin no son la causa de su desplome, sino más bien un factor agravante de sus problemas y que han terminado exponiendo todavía más el manejo irresponsable de las finanzas públicas por parte de Bukele. El caso de El Salvador y su dictador cool son un asunto específico que entorpece, envilece y confunde el debate o la calidad del debate que hay alrededor de Bitcoin y las criptos y el mundo cripto. Por eso vamos a volver a lo nuestro, algo más interesante. Pero de todas maneras siguen habiendo algunos vínculos de los que vamos a hablar ahora mismo, con El Salvador y qué sé yo. Dadas las tremendas caídas que ha sufrido en el último año, difícilmente Bitcoin puede ser defendido hoy como un activo de refugio de valor o como el mayor activo de refugio de valor. No lo es. Y probablemente no lo vaya a hacer nunca, por todo lo visto hasta aquí. No está logrando demostrar que no es un activo más. Eso sí, nada de esto significa que las criptos vayan a desaparecer. No existe garantía para que así sea tampoco. No existe garantía para que desaparezcan. Yo creo en todo caso que las criptos están aquí para quedarse, han venido para quedarse, pero de ninguna manera van a terminar salvando a la civilización, como han asegurado infinidad de maximalistas que defienden religiosamente al Bitcoin. Va a servir para muchas cosas, así como blockchain sirve para muchísimas cosas de manera exitosa. Hay casos espectaculares, así como también hay otros muchos ruinosos. Pero definitivamente no va a ser el gran refugio de valor prometido por tantos otros desde hace mucho. Hagamos una aritmética, un simple juego aritmético, no ofrecido por mí precisamente, sino por Manuel Heinz, un economista liberal que sigo hace mucho y que casualmente es salvadoreño. Vamos a ver qué dice Manuel Heinz, que nunca se ha mostrado, desde luego, muy entusiasta con Bitcoin. La gente no sabe hacer el cálculo más elemental de la economía monetaria, dice Heinz. Estimar la tasa de inflación de una moneda partiendo de su precio en términos de otra. Piense usted que hace un año exacto usted pensó en comprar un auto de $64,400, cuando en ese momento, en noviembre del 2021, Bitcoin cotizaba en máximos. Si lo compraba en dólares, pagaría esa cantidad. Si lo compraba en Bitcoins, usted pagaría un Bitcoin. Ahora usted regresa al concesionario y chequea el precio del auto. En dólares es 10% más caro, lo que le da 70,840, pero en Bitcoins es de 442, es decir, mientras que la inflación en dólares fue del 10%, en Bitcoins fue del 342%, o sea, 332% más que en dólares. Para que la inflación en dólares fuera la misma que en Bitcoins, el precio actual del auto tendría que ser de $284,648. Y ahí termina el ejemplo. Es decir, no se puede ser más sencillamente lapidario con Bitcoin que con este ejemplo. Es simplemente incontestable, pero no faltan pues los fanáticos religiosos tipo Max Kaiser, que probablemente es el caso más vergonzoso y ruidoso y ruinoso también al mismo tiempo que yo haya conocido. Es que es vergonzoso, de verdad. Yo conozco a Max Kaiser, sé de su existencia, al menos desde 2010, y sé perfectamente cómo ha ido elaborando sus argumentos. Ha insultado muchas veces a los austriacos y además haciéndose pasar como uno auténtico, o como de la nueva escuela austriaca de economía. Pero eso es otro episodio del que tal vez valga la pena hablar un poco más adelante. Aunque no, honestamente no sé. Ya veremos. No faltan estos maximalistas que dicen a los gritos que uno simplemente no entiende en Bitcoin, si acaso no lo defiende o se muestra algo escéptico. Dicen y vuelven a toda esta narrativa que ya conocemos tanto y desde hace tanto, que Bitcoin es incensurable, que es descentralizado, y bueno, toda la narrativa que ya conocemos, insisto, desde hace tanto tiempo. Yo la conozco al menos desde 2010-2011. Que fue cuando empecé a discutir en serio, en términos teóricos puros y duros, con mis colegas cuando viví en Madrid. 2011. Ya había hablado de esto en alguna otra oportunidad cuando hablábamos sobre Bitcoin. Pero a ver, en síntesis, me apena mucho que
que Bitcoin no sea lo que sus maximalistas defienden, porque hubiera sido espectacular que así sea. Bitcoin no es el activo de mayor refugio de valor que se pueda encontrar hoy en día. Y no solamente que no lo es, sino que ha terminado siendo verdaderamente ruinoso. Una caída de casi el 80% desde máximos no puede convertirse en un activo de refugio de valor. Otros dicen el oro físico tampoco, porque ha llegado casi a los 1500 este año. Pero ya está rebotando, pero no ha caído pues 80% desde máximos, por favor. No hay punto de comparación en absoluto. Y tampoco le estoy diciendo a todo el mundo que sustituya sus inversiones en Bitcoin por oro físico única y exclusivamente. Hay que elaborar todo un portafolio con estrategias y tácticas y principios y análisis profundo de lo que se hace. Me apena que Bitcoin no sea el activo de refugio de valor, sobre todo en este entorno tan absurdo que estamos observando, de tasas de interés reales todavía negativas y con gente bastante capacitada para invertir, con tanta experiencia para invertir, con un track record casi incuestionable, diciendo que la Reserva Federal, Banco Central Europeo, etcétera, no deberían estar incrementando tasas de interés. Yo creo, como habría dicho en algún otro episodio de Poder y Mercado, que en realidad el problema no es que los bancos centrales estén incrementando tasas de interés, sino que lo están haciendo demasiado lento. Para quienes afirman que la liquidez está acabando, es un problema que los bancos centrales estén incrementando tasas de interés porque estarían causando la recesión. Yo digo no. Entre otras cosas, las causas de la recesión están justamente en el incremento de la inflación a máximos por lo menos de 40 años. Es así de sencillo, es decir, yo creo que hacen bien los bancos centrales al argumentar además que detrás de la decisión de los incrementos agresivos de las tasas de interés está el hecho de que a pesar de que podrían estar generando recesión, es más importante tratar de contener la inflación porque no se juega con la inflación. Y es justamente lo que advertimos cuando se implementaron toda esta batería de medidas típicamente keynesianas de acumulación de déficits, de gasto desproporcionado, de gasto público desproporcionado, del incremento desmedido de la deuda pública, etcétera, etcétera. Y desde luego de la acumulación de inflación. Es que uno no sabe por dónde va a terminar surgiendo la inflación, cuánto tiempo se va a mantener y a qué niveles va a estar, qué tan intensa y duradera va a ser en el tiempo. Es decir, no hay alternativa ahora mismo más que tratar de controlar la inflación. Y hubiera sido, volviendo al asunto, hubiera sido ideal que Bitcoin funcione en ese entorno para de una vez quitarnos de encima la manipulación grosera que tienen los bancos centrales, no solo sobre la moneda, sino sobre los mercados de capitales. Entonces, mi pena es legítima. Yo hubiera sido el primero en reconocer que estaba equivocado y que no debería haber sido tan, no pesimista, pero sí escéptico respecto al futuro no es necesariamente lo mismo, respecto al futuro de Bitcoin. Entonces, me apena al mismo tiempo que tanto quienes defendían muy racionalmente Bitcoin con muy buenos argumentos terminen cayendo en la misma bolsa que aquellos que defienden a Bukele por los motivos equivocados y que hayan sido embaucados por Bukele. Todos han terminado cayendo en la misma bolsa, lamentablemente, ya sea por la realidad que no acompaña a Bitcoin como por los estafadores de la política. Y Bukele es uno de los mayores estafadores hoy en día de la política. Esa es mi síntesis. Espero poder hacer reportes un poco más optimistas a futuro. Yo sí soy optimista en lo personal porque afortunadamente no recomendé inversiones en Bitcoin a ninguno de mis clientes. En todo caso, cuando me llamaban preguntándome curiosamente, muy curiosa e insistentemente sobre mi opinión sobre Bitcoin, yo simplemente les decía, no confío en Bitcoin. Si lo haces, simplemente ten en cuenta de que tiene que estar muy alejado del conjunto del portafolio. Es decir, no construyamos un portafolio en función de lo que pueda hacer o dejar de hacer Bitcoin. Hay que mantenerlo muy aparte. Hazlo como un juego, haz la prueba, no te expongas demasiado. Y afortunadamente el tiempo me ha terminado dando la razón. Modestia aparte, si sirve de consuelo en todo caso. En fin, yo creo que hay muchas otras cosas en las cuales vale mucho más la pena fijarse.
y no prestar tanta atención a los fuegos artificiales alrededor de un activo tan volátil como Bitcoin. Hay que ser mucho más cautos, un poco más racionales. Y los propios defensores de Bitcoin, no necesariamente maximalistas, pero que sí creían y que a pesar de todo han terminado perdiendo también con Bitcoin, tendrían que estar alejándose un poco del hype que hay detrás de Bitcoin. Es decir, traten de diferenciarse de los distintos Max Kaisers que hay por ahí afuera. Hoy es Bitcoin, mañana será cualquier otra cosa. Así como WorldCom, como Enron, como la fiebre de los tulipanes, así como cualquier otra burbuja. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Poder y Mercado. Un saludo.